Como tercer punto, analizaremos el neoconstitucionalismo. Asumido en términos simples como las transformaciones teóricas y prácticas generadas con la incorporación de constituciones con un fuerte carácter normativo vinculante. El nuevo constitucionalismo, más que designar una doctrina, se identifica con diversas evidencias. Entre las manifestaciones más difundidas en la ciencia jurídica contemporánea pueden identificarse las siguientes: el crecimiento de las atribuciones de la judicatura constitucional, la constitucionalización del derecho, la difusión de la concepción axiológica de los derechos constitucionales, la progresiva consolidación de ciertas metodologías de resoluciones de conflictos, tales como la ponderación, o de ciertos principios de escrutinio judicial de la actividad pública, tales como el principio de subsidiariedad, que aumentan la conciencia de los jueces en el ámbito público o privado, la renovación del concepto de principio de derecho, la crisis de las constituciones nacionales frente a la globalización y a la apertura de las constituciones y las magistraturas nacionales frente al derecho internacional y al comparado. A esta versión del neoconstitucionalismo, que ha sido la más difundida en Latinoamérica, hay que añadir los aportes de la doctrina europea para sistematizar el análisis jurídico de la Unión Europea. Como se sabe, el desarrollo político y jurídico de esta última unión de estados ha obligado a representar el discurso constitucional de matriz estatal y a construir una teoría constitucional adecuada ¿para qué? Para una nueva forma de comunidad política. Con esta última idea pueden identificarse los estudios sobre el neoconstitucionalismo europeo y el discurso metaconstitucional, las teorías sobre el pluralismo constitucional, el constitucionalismo de varios niveles, el constitucionalismo postnacional y el constitucionalismo postmoderno. Como cuarto punto veremos el régimen jurídico del derecho a la libertad religiosa y de cultos en la legislación colombiana. Nuestro actual sistema jurídico y en materia de libertad religiosa ha presentado un notable desarrollo desde la puesta en vigencia de la Constitución Política de 1991. De esta manera, a la fecha, se encuentra vigente, además de la percepción constitucional, la Ley Estatutaria de la Libertad Religiosa, la Ley 133 de 1994. 7 decretos que van desde el 782 de 1995 y el 1396 de 1997, como también el 1455 de 1957, entre otros. Una resolución, una circular, una directiva presidencial y una directiva ministerial. Igualmente se regulan temas afines de este derecho en el decreto 2737 de 1989, como lo es en el Código del Menor, en la Ley 25 de 1992, que reformó el Código Civil, en la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, en la Ley 599 de 2000, que lo encontramos en el Código Penal, entre otras normas. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta los varios pronunciamientos de la Corte Constitucional en esta materia, los que han contribuido notablemente a la determinación del alcance de este derecho fundamental. Se reconoce la pluralidad religiosa como un fenómeno presente en el interior de la sociedad colombiana, lo que de suyo da lugar a la coexistencia de un sinnúmero de creencias religiosas, sin que el Estado pueda entrar a censurar ni determinar la veracidad del cuerpo de doctrina de cada creencia, ni pueda tampoco privilegiar a ninguna de ellas. La Constitución Nacional, en su artículo primero del título primero sobre los principios fundamentales, los que irradian todo el ordenamiento jurídico colombiano y son piedra angular y consecuencia frente de interpretación y aplicación, establece al respecto lo siguiente. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Ahora bien, veamos como quinto punto la posición de la Corte Constitucional.
En este mismo punto, la Corte Constitucional ha reconocido el principio del pluralismo, una doble función. En primer lugar, la de ser un sujeto ideológico, que por tanto irradia e inspira todo el ordenamiento jurídico dado el carácter de principio fundamental que detenta en nuestra Carta Política. Por otro lado, se le reconoce también como un fin meta a lograr. No nos podemos quedar en la consagración del principio como tal, sino que éste debe tener correlativamente una concreción, una realización, de tal forma que ello determine las relaciones no solo entre el Estado y las diferentes iglesias, sino también que las confesiones religiosas, que también entre estas últimas, garantizando de esta manera el pluralismo religioso. Este principio, así entendido, es la base fundamental, el presupuesto sobre el que se funda el derecho a la libertad religiosa y de cultos, sin el cual este último no podría existir. Por su parte, el legislador encargado de regular este derecho fundamental ha tenido como principio esencial el reconocimiento del pluralismo religioso, lo que se puede notar claramente en la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria. Pese a no ser consagrado como uno de los principios fundamentales del Estado, al no haberse de manera expresa declarado el Estado colombiano como tal, sin lugar a dudas este constituyente un verdadero principio, el cual puede inferir del principio de pluralidad, del respeto y la protección que el Estado colombiano, por medio de sus autoridades, debe brindar a todas las personas en sus creencias y la misma forma en que fue consagrado el derecho a la libertad religiosa y de cultos, el cual determina las relaciones entre el Estado y las diferentes iglesias. Muchas gracias.